Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Ya lo sabe usted, nos comunicamos con nuestros parlamentarios en estos momentos especiales por los que atravesamos a raíces del COVID-19. Ya lo ve usted en las imágenes, es el diputado Jaime Mulet, quien nos acompaña. Él representa al distrito número 4 en la región de Atacama. Diputado, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti, muy buenos días. Diputado, bueno, queríamos hablar de lo que ocurre en su zona con el COVID-19. Sabemos que hay algunas comunas del norte de nuestro país, Antofagasta, que han tenido problemas con la pandemia, pero queríamos conocer qué pasa en Atacama cuando ya se habla de más de 180 confirmados de COVID-19. Así es, mira, hay 188 casos confirmados, 99 en Copiapó, que es la capital, 46 en Vallenar, que es la otra ciudad que le sigue en población, Tierra Amarilla 23, Diego Almagro 12, Caldera 5, Chañaral 1, Pablos Todo, Alto del Carmen 0, todavía Freirina 1, Huasco 1. En general, además de Copiapó, Tierra Amarilla y Vallenar, donde hay un mayor número de casos, en las otras comunas hay bajo la cantidad de casos, y fíjate que eso diría yo que tiene una situación, o estamos en una situación bastante controlada o relativamente controlada en la región de Atacama. La mayoría de los casos en Copiapó y en Vallenar tienen además trazabilidad, algunos pocos no los tienen y la están estudiando. Yo diría que todavía hay una situación de control, no tan grave como la que se vive, por ejemplo, en Antofagasta, al lado norte, o en la región metropolitana o en otros lugares. Eso ha permitido, diría yo, tener todavía cierto control sobre la pandemia. Hay sí una población y la gente está muy preocupada, obviamente con la preocupación que existe en todas partes, pero hay cierto control dado el número de casos, ¿eh? Salvo Copiapó, que es más elevado, pero también es una ciudad más grande, y Vallenar, pero que diría yo, hay todavía control. Y creo que eso es muy importante porque mi impresión es que fue muy importante el desempeño que tuvieron los alcaldes en determinados momentos cuando partió la crisis sanitaria. Tomaron medidas locales, establecieron barreras en la propia región sanitaria, además de las que proponía la autoridad central a través de los seremis de salud. Diré yo, ha habido alcaldes bien activos, colaborando, estableciendo medidas, distribuyendo, por ejemplo, máscaras, preocupándose en las ferias, muy activos, haciendo sanitizaciones en algunos lugares. Yo creo que eso ha contribuido mucho a evitar situaciones tan graves como la que ocurre, por ejemplo, en Antofagasta. Hay una preocupación bien activa. Sí, diputado, por lo mismo y a raíz de los últimos dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, al referirse de que en algunas comunas o zonas del país donde no teníamos un número tan importante de contagios, incluso en algunos lugares habla de sectores rurales donde no hay contagiados, que se pudiese volver a esta tan cuestionada nueva normalidad o retorno seguro, como se ha planteado ahora. ¿Usted cree que se podría dar, tomando en consideración algunas comunas de su zona donde no hay tantos contagiados, que se podría volver, por ejemplo, a un retorno a clases? Mire, en primer lugar yo debo decir que el ministro Mañalich ha sido muy contradictorio. Creo que han dado señales equívocas en distintas etapas del proceso y eso ha sido muy dañino, la verdad, ¿eh? Como cuando se habló de la nueva normalidad y estábamos en el borde de 500, 600 casos diarios y ahora estamos casi llegando a los 5.000 el día de hoy. O sea, pretendían volver a cierta normalidad pensando en 500 o 600 casos nacionales y hoy día estamos en 9 o 10 veces eso. O sea, hay ahí una cosa que no cuadra en ciertas contradicciones que tiene el ministerio. Pero mire, yo creo que la vuelta a la normalidad, por ejemplo, en comunas, por ejemplo, Alto del Carmen, en Atacama tiene 0 contagiados, yo creo que en primer lugar debe hacerse en la medida que haya acuerdo con las autoridades locales. Creo que es muy importante el diálogo. Y en este caso, el Consejo Comunal, en el caso del Alto del Carmen, la alcaldesa o el alcalde en otro lugar, y el diálogo con la comunidad es fundamental, con el sector escolar, con los padres, las organizaciones de estudiantes incluso y de apoderados. Creo que debe hacerse una cuestión dialogada, conversada en cada una de las comunas, porque hay realidades distintas. Por ejemplo, hay comunas que son de paso, entonces donde circula mucha gente que pasa de un lugar a otro en el país. Por ejemplo, no sé, en Vallenar pasan al norte. Y siempre hay riesgo. Hay mucho trabajador que viene del sur y llega a Vallenar y va a las faenas mineras. Entonces hay vectores, digamos, o flujos poblacionales moviéndose y hay más riesgo o menos riesgo. Y hay otras comunas donde más bien el trabajo es
con puros trabajadores locales, de manera que no hay grandes desplazamientos. Si uno evita y controla muy bien la gente que entra y sale de la comuna, uno puede mantener este bichito tan contagioso relativamente controlado. Entonces yo le diría diálogo con las comunidades, con los apoderados, con los estudiantes y tomar un acuerdo de conjunto, no imposición, porque creo que es muy importante el diálogo en esto también. Diputado Jaime Mulet, y en esa misma línea, en cuanto a las imposiciones de algunas medidas por parte del gobierno, como la entrega de las cajas de mercadería a 2,5 millones de personas, ¿usted comparte ciertas críticas que hablan de que mejor se hubiese incrementado el ingreso familiar permanente, el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, o el bono COVID antes que la entrega de esta mercadería? ¿Cómo lo ve usted? Mire, se podrían haber hecho las dos cosas. Yo creo que el bono COVID, primero, fue muy mezquino, por eso que lo voté en contra. El ingreso familiar de emergencia me abstuve, no estuve dispuesto a votarlo a favor porque es muy mezquino. La cantidad de recursos que el gobierno ha destinado a las personas hasta ahora son el bono COVID, que son 170 millones de dólares, y el ingreso familiar de emergencia, que una vez que se entregue en los 3 meses son 830 millones de dólares. O sea, hay 1.000 millones de dólares que todavía no se entregan, dispuestos para las personas naturales de carne y hueso que la están pasando mal. Ya hay 16.000 millones de dólares que se han inyectado en la economía para mover las grandes empresas fundamentalmente. Entonces yo creo que acá ha faltado mayor inyección de recursos para ir a las personas naturales, las que dejaron de, me refiero a personas no jurídicas, no empresas. Eso es otra cosa que también hay que hacer, ¿ah? Pero la gente que quedó sin ingreso, hoy día se está llegando solo una parte de ella y eso es muy grave. La caja de alimentos, creo que el gran error del gobierno no es repartir alimentos, siempre son bienvenidos a alguien que no los tiene. El problema fue que lo centralizó. Hubiera sido mucho mejor que eso se hubiera entregado y se hubiera comprado a nivel local por parte de los alcaldes, por parte de las autoridades descentralizadas, digamos, en los distintos lugares del país, de manera de evitar que estas cajas, como ahora ha ocurrido, se las han comprado a Cencosud, a las grandes empresas del retail. Ahí había que usar el comercio local y a los alcaldes para entregarlas, a mi juicio, y no esta cosa centralizada que hizo Piñera, que incluso ha generado inflación en algunos productos. Muchos expertos han señalado que van a haber escasez de productos. Sí, por los legumbres, le hacía la salvedad ahí, diputado, Claro, las legumbres ya se habla de que hay una escasez y bueno, alcen los precios. Y los arroz, por ejemplo, en Atacama, varias personas que tienen que comprar, dueños que alimentan, por ejemplo, de alimentación en faena, algunos empresarios locales me dijeron, mira, nos subió el arroz, valía, no sé, 500 pesos de manera, sí, yo claro, sé que ese no es el precio sobre el mercado, pero por mayor, y nos subió a 800, nos está subiendo otras cosas, y los proveedores nos dicen que en Chile hay 4 o 5 proveedores grandes que centralizan todo, y empezaron a entregar estos alimentos para esta gran licitación, y la verdad es que se termina dañando a los pequeños. Creo que ahí estuvo el error, pero no en entregar mercaderías al final, pero eso lo deberían haber hecho los alcaldes a nivel local y con proveedores locales. Diputado, y en esta misma línea, ya que hablamos de precio y de posible desabastecimiento y de alza también en los valores, ¿usted cree que debería haber una fijación de precios de algunos bienes de primera necesidad, por ejemplo? Mire, la fijación de precios es bien compleja. A todos nos gustaría que los precios no se muevan de los productos que están en el mercado. Yo fijaría, por ejemplo, sí el precio de los productos monopólicos, por ejemplo. Hubiera fijado o disminuido el precio de la luz, del agua, de los servicios que reciben cada una de las casas. Y ahí se puede fijar, o se puede disminuir, o se puede subsidiar, porque hay un solo proveedor y tiene que dar el servicio y tiene el control de la autoridad. Pero la fijación de precio del arroz, del fideo, de otras cosas, es muy compleja, porque al final termina pasando que empieza a operar el mercado negro. Muchas veces la gente esconde, el que tiene el almacén, si le van a fijar el precio, lo compró a 500, lo va a tener que vender a 400 o a 500 y no se va a ganar nada, lo esconden o se vende por el mercado negro a un precio superior. Entonces es muy compleja la fijación de precios. En Chile, en alguna época se fijó precio y la verdad es que generó situaciones de mercado negro. Yo prefiero bajar los precios de los servicios donde hay monopolio, donde uno puede controlar, por ejemplo, y aliviar el bolsillo de las personas y sancionar, porque esto también se puede hacer por otra vía, la alteración fraudulenta de precios, o sea, sancionar cuando alguien está abusando derechamente con el precio, o sea, se sale de la lógica del mercado, como pasó con el alcohol gel, como pasó con las mascarillas que subieron. Entonces ahí también uno puede sancionar al que abusa,
pero fijar el precio creo que puede ser contraproducente. Diputado Jaime Mulet, en cuanto a la relación del gobierno con el Parlamento a la hora de impulsar iniciativas que vayan en directo beneficio de los afectados por el COVID, ¿cómo lo ha visto usted a la hora de negociar? Sobre todo, usted nos decía, se abstuvo del bono COVID, se abstuvo o rechazó el bono COVID, se abstuvo del ingreso familiar. Claro. ¿Cómo ha visto usted ese manejo? Mal. Yo creo que el Congreso se ha manejado mal. Yo creo que la oposición se ha manejado mal. Hay una oposición muy dividida en el Congreso que hipotéticamente es mayoritaria respecto a los parlamentarios de gobierno, pero no ha tenido la capacidad de trabajar unida como contracara, como contrapropuesta al gobierno. Ha terminado siempre negociando, poniéndole los votos en cada uno de los proyectos de ley. En el bono COVID, la oposición nos reunimos, nos juntamos, dijimos no, el bono COVID no puede ser 50.000 pesos, tiene que ser 100.000 pesos y 5 meses. Al final terminó un grupo de diputados dándole los votos igual al gobierno en los 50.000 pesos. Ya ha pasado con el FOGAPE igual. Muchos dijimos, mire, el FOGAPE no va a llegar a las microempresas, no va a llegar a los pequeños. Termina siempre la oposición colocándole el voto al gobierno en proyectos que dicen no gustarle a la oposición. La postura mía es más dura en esto. Yo por eso que no lo voto a favor o me abstengo cuando creo que, claro, porque uno dice, bueno, si le tiene que llegar a que le llegue nada, bueno, que le llegue algo. Pero no le doy el voto. O sea, por último abstengo, que salga con los votos de la derecha, que salga con los votos de la propuesta de gobierno, pero no con los de la oposición, para no trabar, digamos, pero sí manifestar el disenso, o sea, la diferencia. Por ejemplo, en lo que usted señala, el bono COVID o el ingreso familiar de emergencia, que son tremendamente mezquinos. No obstante, haber más recursos. Yo sé que no son ilimitados, pero yo hubiera priorizado esos bonos, el bono COVID y el ingreso familiar de emergencia, haberle colocado más dinero, un universo más grande, y no, por ejemplo, haber suspendido a todas las empresas los pagos provisionales mensuales, que le ha costado al país 2.400 millones de dólares. O sea, 2 veces y media más que toda la plata que ha ido en ayuda de las personas naturales. Y la postergación de los pagos provisionales mensuales ha beneficiado a empresas que les va bien y que les va mal. Por ejemplo, las farmacias, los supermercados, los exportadores de fruta, de verdura. A todos los que les está yendo bien, los beneficia más. Entonces, es muy absurdo algunas medidas. Yo creo que ahí el gobierno ha priorizado mal. Y por eso que creo que la oposición no ha tenido la contundencia de hacerlo un parlamento fuerte, negociando con el gobierno. Y por último, si el gobierno no quiere, que se aprueben las cosas, pero con los votos del gobierno. Y que la oposición muestre el camino de lo que ella cree que hay que hacer. Creo que ahí ha fallado, la verdad. Muy bien, pues, diputado Jaime Mulet, le agradecemos enormemente por su tiempo, por recibirnos, por hablar de todos estos temas que tanto nos interesan. Así que gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, diputado. El diputado Jaime Mulet, conversando en una nueva edición de Conectados Online. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien hasta entonces.